Es la mañana del fin de semana, 12:32. Hoy hablamos de salud cogiendo un libro como referencia. Bajo el mismo cielo, la fuerza no procede de las capacidades físicas, procede de una voluntad invencible. Esta frase de Gandhi está en la misma portada. Es una historia de Diego Cuéllar, con prólogo de Luis Mateo Díez. Diego, buenos días. Hola, buenos días, Jaume. Nos das aquí un testimonio personal y familiar, lúcido, emotivo, para ayudarnos en la lectura a muchas personas. En tu experiencia familiar, además, la cosa ha sido más dura porque hay 2 casos de síndrome X frágil, la segunda causa de retraso mental en varones después del síndrome de Down. Brevemente, explícame, porque empezaste con uno y luego descubristeis que la niña también, ¿verdad? Sí, bueno, las pruebas diagnósticas se hicieron prácticamente a la vez. Álvaro tenía entonces 3 años, lleva unos meses, ¿no? Es la diferencia de edad que hay entre ellos, ¿no? Y básicamente lo que ocurrió fue que efectivamente conocimos antes el diagnóstico de Álvaro porque las pruebas diagnósticas las recibimos un poco antes, y hubo ahí un impasse en el que, la genetista llegó a decirnos también que Eva, tu mujer, no tendría este síndrome X frágil, sí. no sería portadora, y finalmente lo fue, ¿no? Con lo cual sí, fue triplemente duro, diría yo, en aquel momento, ¿no? Hace ya de esto más de 20 años. 20 años. La rama genética venía, según me leo en el libro, de tu mujer Ana, pero hasta los 3 años Sí. solo ella, tu mujer, sospechaba, no sé si las mujeres tienen algo especial, las madres, ¿qué sospechaba y cómo llegasteis a conseguir el diagnóstico? Porque vas a un médico y dices, aquí está pasando esto. Bueno, fue una casualidad, ¿no? Yo creo que y no tanto el diagnóstico, sino la primera impresión de un médico o de una doctora en este caso, que acudió un día allí a casa con nosotros y solamente viendo los movimientos y la forma en que se desenvolvía Álvaro, pues ella casi por su cuenta le hacía una serie de pruebas, ¿no? Y luego al final del día, ya cuando iba a irse, fue cuando nos dijo, oye, ¿por qué no venís a ver al hospital, venís a ver a un especialista que conozco? Y nos puso en contacto con un especialista, con un doctor que efectivamente confirmó que tanto por el fenotipo y por la forma en que se desenvolvía Álvaro, pues podía ser muy susceptible de X frágil, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya empezamos con pruebas diagnósticas, y todo lo que vino después, ¿no? Pero así fue, sí fue un poco por casualidad. Y como decía, sí, efectivamente, yo creo que Ana siempre notaba algo, ¿no? También es verdad que padres primerizos es muy sencillo darle consejos de no te preocupes, esto ya pasará, pero sí, hay conexiones especiales entre madres e hijos, yo por lo menos lo creo así, ¿no? Sí. Se llevan 3 años, uno tiene 23, el otro 26, ella 23, el 26. ¿Cómo se llevan los niños y cómo están ahora mismo? Bueno, muy bien. Ya niños solo se le llama en determinados los chavales, muy familiares, pero en realidad son 2 chavales ya, son dos adultos. Se llevan muy bien. Son 2 hermanos que se llevan muy bien, que además van juntos a un programa universitario aquí en Madrid, en Majadahonda, y bueno, y están perfectamente. Quiero decir que yo creo que todo lo que se ha trabajado en estos últimos 20 años, ¿no? Porque una vez que conoces el diagnóstico, hombre, tienes tu palo, ¿no? Inicial, pero la realidad es que una vez que te adaptas a ellos y empiezas a trabajarlo, lo mejor que te puede pasar es conocerlo lo antes posible, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos trabajado mucho a lo largo de estos años, y ellos son 2 personas absolutamente felices, normales, no hay ninguna anormalidad dentro de todo esto, y hacen una vida pues como quieren hacerla, ¿no? Y como se les permite, como cada uno de nosotros, tampoco hay grandes diferencias. Sí, has hablado de Sofía, la profesora, que en el libro, que la verdad es que os ha ayudado mucho. Y luego algunos médicos con el tema de los huevones, de los pueblos, ¿verdad? Uno se queda con lo bueno y lo malo. A mí lo que me sorprende positivamente es vuestra capacidad de calcular, de hacer las cosas desde el primer momento, con una hoja de ruta. Ana deja un trabajo, luego montáis otras historias. ¿Todo esto va surgiendo o lo tenéis premeditado y tenéis un diagnóstico de cómo va a ser la situación en el futuro y calculáis lo que hay que hacer? Bueno, a ver, yo creo que eso está en cada persona y cómo interprete y vea las cosas, ¿no? Yo creo que al final, cuando tú recibes un diagnóstico, lógicamente es un shock bastante grande, ¿no? Y se produce pues, lo que todo el mundo conoce como un duelo, ¿no? Y ese duelo, yo creo que cuando te das cuenta de que más que un duelo es un duelo, pero es un duelo de expectativas, ¿no? De lo que tú querías que fuese, pero no iba a ser, porque ya lo habías construido. Yo creo, lo digo también en el libro, ¿no? Yo creo que muchas veces
ya pensamos antes de nacer qué van a ser nuestros hijos, ¿no? Ya, Es un poco... claro, claro. Pero es verdad que en todo esto pues hay un proceso de adaptación, que es un proceso largo y es un proceso difícil, que probablemente comience con la aceptación de una nueva realidad, ¿no? Reconocer que el escenario ha cambiado, que ya no estás pisando el mismo terreno, que ahora es más frágil, y entonces empiezas a decir, bueno, pues tenemos que trabajar los procesos para adaptarnos a este nuevo entorno, ¿no? Claro, esto no es sencillo, pero lo empiezas a hacer desde el principio, nosotros así, porque además yo tengo una mentalidad muy directiva, ¿no? Porque es a lo que me dedico también, y pum, 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 pero la realidad es que, como casi todo proceso, lleva muchos años, ¿no? A nosotros nos llevó muchos años a aceptar, ¿no? Que ya no había diferencias y que al final, bueno, pues cada uno tiene que vivir con su realidad. Claro. Pero yo creo que sobre todo, Jaume, aquí la clave es la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tienes ante la vida? ¿Cómo te aceptas? ¿Cómo te comparas con los demás? Porque yo creo que efectivamente no podemos vivir la vida mirando a otros, ¿no? Pensando en el qué dirán el resto, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy habitual esto, ¿no? Desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia, ¿no? En efecto. En el libro leerán una charla, al final en Alcorcón, al final del libro, muy bonita, la verdad, muy hermosa, y luego otros proyectos, Artaban, la escuela, el Camino de Santiago. En fin, una manera de compartir en familia y de ir mejorando la situación día a día. Un equipo, al final son un gran equipo, encabezado pues por padres y los dos hijos. Bajo el mismo cielo, editado por Colima, con K, Colima. Lo pueden coger y lo pueden leer porque esto nos puede ayudar. En este caso el síndrome X frágil, pero puede ayudar también para otro tipo de patologías cuando te sientes un poco solo. Diego Cuéllar, muchísimas gracias por el libro y por contárnoslo. Un abrazo muy fuerte a toda la familia y seguir así. A seguir así, digo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Gracias, hasta la próxima. Bajo el mismo cielo. Es la manera de exponer. A él le gusta escribir mientras viajaba por sus viajes de negocios, y la manera de transmitirnos a todos lo que sienten, lo que han hecho y cómo han ido evolucionando con este síndrome, el X-frágil.